Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat del turno de Imer veremos el tema Imer y los enviados de Elohim. ¿Qué es un apóstol y por qué los romanos usaban este término en sentido militar? Y finalmente veremos cuál es el pueblo de origen de Mahoma, el profeta de los musulmanes. ¿Por qué el rey David menciona a ese pueblo? Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos haciendo las definiciones. Hoy estamos conmemorando el Shabbat de Imer. ¿Qué significa Imer? Imer viene de la raíz amar, que significa anunciar, proclamar. ¿Quiénes anunciaban y proclamaban las buenas nuevas? Los enviados de Yahweh. En hebreo, Sheliach y su plural, Sheliachim. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de los Sheliachim, mal llamado apóstoles. Quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. El Tanakh describe la palabra Sheliach como algo de vital importancia. Vayamos a Lucas capítulo 6, donde se nos narra algo trascendental. Está el Mashiach y en ese momento Yahshua elige a sus 12 Sheliachim. El verso 12 dice que el Mashiach se fue a un monte aparte y pasó toda la noche haciendo plegaria a Yahweh. Si Yahshua, el hijo de Yahweh, siendo 100% Elohe y 100% hombre en su naturaleza humana, pasó toda la noche haciendo plegaria, imagínense lo vital que es esto de ser Sheliach. El Mashiach pidió dirección a Yahweh para elegir a sus Sheliachim. Mire lo que pasó a continuación. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos. Quiere decir que habían más. No sabemos cuántos, quizás 100, 200, 300, 400 o miles, no lo sabemos. Pero elige solo a 12 de ellos. ¿Bajo qué dirección? Todo fue el resultado de una noche profunda de plegaria a Yahweh. A estos 12 Yahshua llamó Sheliachim. Quiero aclarar algo. La palabra Sheliach es una palabra hebrea que significa primordialmente enviado. Pero si lo examinamos desde el griego vamos a encontrar un significado complementario muy interesante. No obstante, el término griego apostelos, de donde tradujeron la palabra apóstol, tiene una connotación y un origen pagano. Por ende, la palabra apóstol no se debe emplear para designar a los 12 Sheliachim. Y ahora se darán cuenta por qué. La palabra griega apostelos no fue inventada por los traductores del Brit Hadashah. Fue utilizada por primera vez en la literatura griega por uno de los más conocidos filósofos griegos, Platón. Platón fue el primer filósofo en la historia que acuña, inventa, patentiza la palabra apostelos. Para este filósofo griego la palabra apostelos tiene vital importancia. En su libro La República de Platón, el filósofo describe todas las formas de gobierno sobre la faz de la tierra. Habla de la palabra democracia, por ejemplo, que proviene de dos palabras griegas, demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa elección y gobierno. Entonces democracia significa el gobierno del pueblo. También Platón describe la oligarquía, plutocracia, tiranía, monarquía. Todos esos términos de la política están descritos por Platón en su libro. Para Platón era necesario describir la sociedad griega que él conocía, todos los grupos sociales que la conformaban. Colocó a la cabeza a los gobernantes del imperio griego y en la base de la pirámide colocó Platón a las clases bajas. En la última categoría de la sociedad griega de su tiempo, Platón menciona a los orfebres, artesanos, pequeños campesinos, alfareros, y en ese mismo grupo social inferior junto a los esclavos menciona a los apostelos, es decir, a los carteros o enviados, a los que repartían la correspondencia. Para nuestros ajín de Sudamérica es más fácil entender este término apostelos. Es lo que nuestros ancestros los incas llamaban los chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis en la cultura precolombina? Los chasquis para los incas en aquel tiempo eran los encargados de repartir las correspondencias. Recorrían grandes distancias a pie y dejaban el mensaje a otro chasqui que le relevaba y éste recorría otra distancia
distancia para entregarle el mensaje a otro chasqui, y así sucesivamente el mensaje era pasado de mano en mano hasta que finalmente llegaba a su destino final. Eso eran los chasquis, eran los encargados de recorrer grandes distancias para transportar un mensaje. En aquel tiempo inca no había automóviles, no había empresas de correo, eran las personas las que recorrían los caminos para entregar mensajes. Nótese que en aquel tiempo inca no había caballos, eso llegó con los españoles. Esta palabra chasqui para los sudamericanos es el equivalente exacto de la palabra hebrea sheliach o en griego apostelos. Entonces, en los términos de la filosofía griega, el apóstol era un súbdito del imperio, un súbdito que estaba en uno de los rangos más bajos de la sociedad griega. A la caída del imperio griego tras la muerte de Alejandro Magno, surge el imperio romano, pero el imperio romano no surge sin antes haber succionado o absorbido toda la filosofía griega. Por eso es que hasta el día de hoy se estudia el imperio romano junto con el imperio griego y se habla de una cultura greco-romana, es decir, que los griegos y los romanos forman una simbiosis, una mezcla casi indisoluble. Dentro de la cultura romana, la palabra apóstol o apostelos cambia de dirección, ya no describe al hombre de la clase baja solamente, sino tiene otra dirección. La palabra apostelos ingresa en la cultura romana para describirse desde el punto de vista militar. Explico esto. La figura más alta de la sociedad romana era el emperador, a quienes los romanos le llamaban el César. El César era considerado no solamente un representante de Zeus o Dios, sino que los romanos decían que el César era una divinidad. Ellos se sentían privilegiados porque entendían que el César era Zeus gobernándolo a ellos. Por ende, servir al César para los romanos era servir al mismísimo Zeus o Júpiter. ¿Cuál era la más grande aspiración de un hombre en el imperio romano? Llegar a ser soldado en el ejército romano y estar dispuesto a morir o matar en honor a César. ¿Por qué? Porque el César era su dios, y este episodio tiene tal trascendencia porque el imperio romano alcanzó a gobernar todo el Medio Oriente, y en los días en que Yahshua vivió, los romanos gobernaban sobre Yasharel. Entonces, en aquellos días, un grupo de fariseos, para provocar a ira a Yahshua y hacerlo caer en una trampa, van y se acercan a él y le hacen una pregunta capciosa y malintencionada. Le dicen: Maestro, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Qué pregunta? Y el Mashiach les mira y, conociendo la maldad de sus corazones, hace lo siguiente: toma prestada una moneda y les pregunta, no a los fariseos sino a la multitud: ¿de quién es la cara que está en la moneda? Entonces todos responden: el César. Y el Mashiach les mira a los fariseos y les dice: sencillo, den al César lo que es del César y al Padre lo que es del Padre. Ahora lárguense. Los dejó aplastados con su respuesta. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál era la intención de los fariseos con esta pregunta? Que el Mashiach les diga: no le paguen nada al César, no le paguen impuesto al César porque es un ídolo, es el Dios de los romanos. Yo soy el hijo del Elohe auténtico, no le den nada a ese. ¿Sabes qué hubiera pasado si Yahshua respondía de esa forma? Al frente, a pocos metros, los soldados romanos, al escuchar eso, hubieran tomado esa declaración como subversiva y terrorista. ¿Y saben qué hubiera provocado? Que lo maten al Mashiach en ese mismo momento. Eso es lo que querían los fariseos, que el Mashiach diga: no paguemos impuestos al César, para que los mismos fariseos le digan a los romanos: oigan, ¿escucharon lo que dijo? Y lo mataban a Yahshua porque los romanos lo hubieran tomado como un terrorista. Entonces, con este ejemplo pueden comprender lo que el César significaba para los romanos. Era su Dios y cualquier ofensa al César se pagaba con la muerte. Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Muy simple. La palabra apostelos tiene un contexto militar en la cultura romana. Se usaba para referirse al más
más bajo de los soldados romanos. ¿Cómo es esto? Déjame te explico. ¿Qué pasaba si alguien en el Imperio Romano, en especial un varón, quería servir al César? Habían muchas formas de servirlo, pero lo más especial, según los romanos, era formar parte de la legión romana. Ser centurión del César era un privilegio para ellos. Cuando digo centurión, estoy hablando del jefe que comandaba 100 soldados romanos. En aquel tiempo no había un servicio militar obligatorio. No había eso que usted tiene que ir al cuartel sí o sí, o lo llevan de las orejas. No era así. En aquel tiempo entrar al ejército romano era algo muy pero muy selectivo. Si un muchacho quería servir en el ejército, se presentaba ante el tetrarca. El tetrarca era el encargado de regentar y gobernar en nombre del Imperio Romano 4 ciudades. Al joven postulante se le decía: muy bien, ¿usted quiere servir al César? Sí, pues aquí tiene usted este mensaje. Es una carta que yo le envío a usted, que me la entregue en cierto lugar. El muchacho decía: perfecto, yo lo hago llegar. ¿Eso es lo único que tengo que hacer? No, espera un momento. Añadida a la carta se le entregaba un mapa y le decían: muchacho, tienes que ir por aquí. Este es el camino que tienes que recorrer para hacer llegar el mensaje. El muchacho sorprendido decía: ¿cómo me van a mandar por ahí? Están en plena guerra en esa región. ¿Cómo ustedes me van a mandar pasar por ese lugar cuando hay minas por doquier? Pongo un pie y exploto y muero. Y si sigo avanzando por ahí, cualquiera de los que me vean pasar con el mensaje me van a intentar matar. Entonces el capitán romano le decía: ¿acaso no quieres demostrar que eres valiente? ¿Acaso no quieres entrar al ejército? Pues tienes que demostrar tu valentía. ¿Cómo? Sencillo. Tienes que ir por este camino. Pero me pueden matar. Bueno, de ti depende llegar vivo. Tú tienes que llegar con este mensaje hasta allá, regresar y traer la respuesta a este mensaje. Si llegas herido, golpeado, te recibo. Increíble, estos romanos salvajes. Es como en la partida de ajedrez. Las personas prefieren sacrificar un peón antes que perder la reina, la torre o el alfil. Los romanos no mandaban como mensajero a un coronel o capitán. Ellos mandaban a un soldado raso, o en el peor de los casos, un aspirante a soldado. Eso era exactamente un apóstol romano. Era el soldado más bajo de los bajos. Entonces, ¿qué ocurría? El muchacho apóstol aspirante a soldado tenía que pasar la tierra como Caín, recorrer caminos en peligro de muerte para hacer llegar su mensaje al destino indicado y regresar con la respuesta. Si lograba hacerlo, si lograba llegar con vida, que muy pocos lo hacían, era recibido en el ejército romano en calidad de apóstol. No es que llegaba y automáticamente lo recibían con aplausos y le decían: ahora tú eres el coronel, el capitán o el general. Nada de eso. Entonces la palabra apóstol o apostelos para los romanos tenía un significado militar, describiendo al soldado en el nivel más bajo que existe. Por esta causa no podemos usar el término apóstol para referirnos a los 12 Sheliachim del Mashiach. Ellos no eran soldados romanos que buscaban servir al César. Pero hoy en día, ¿qué hacen los pastores cristianos? Ellos se autodenominan apóstol y tienen toda la razón. Ellos sirven al César, por eso recogen los diezmos. ¿Qué es el diezmo? Es un impuesto del César que se cobraba en dinero. Entonces el término apóstol es un término netamente pagano para referirse a los servidores de Roma. Por eso nunca debes usar el término apóstol para referirte a los 12 Sheliachim. Eso sería ofenderlos. Ellos no servían a Roma, sino servían únicamente a Yahweh su Elohim. Ahora, en este punto hacemos otra aclaración. En las escrituras se hablan de Sheliachim puramente varones, pero hoy en las iglesias cristianas han llegado a tal perversión que hoy en día existen las llamadas apóstolas. ¿Qué clase de abominación es esta? Ni siquiera los católicos hacen eso. Usted nunca ha visto una monja dando misa. Sin embargo, en las iglesias protestantes usted encuentra pastoras que se hacen llamar apóstolas.
¡Qué increíble! Hasta los católicos están mejor que las iglesias protestantes en ese aspecto. No existe y nunca existirá una apóstola para el Mashiach Yahshua, pero para el falso Jesús de los romanos, ahí sí se aceptan apóstolas y pastoras con toda normalidad. No así para Yahshua. Para el Mashiach solo existen 12 Sheliachim y punto. No existe más. Si usted tiene una apóstola o pastora, entonces todavía sigue en Roma. Una mujer no puede enseñar a una asamblea. ¿Por qué? Porque todo aquel que enseña ejerce autoridad. Y si una mujer enseña al resto, entonces esa mujer está ejerciendo autoridad sobre el resto. Si una mujer enseña a un varón, entonces esa mujer está ejerciendo autoridad sobre el varón. ¿Y en qué parte del Tanakh dice que una mujer puede ejercer autoridad sobre un varón? No existe un verso que diga eso, pero muchos saltarán y dirán: ¿qué hay de Débora? Débora vivió en la época de los jueces, una época totalmente corrupta. En esa época todo el mundo hacía lo que bien le parecía y lógicamente Débora hizo de las suyas. Pero ¿qué dijo Shaulo? No permito que la mujer hable en las asambleas. ¿A qué se refiere Shaulo? A que la mujer no hable para enseñar en las asambleas. No es que la mujer no va a decir nada y va a estar muda, no es eso. Shaulo sabía perfectamente que la persona que enseña ejerce autoridad sobre toda la asamblea. Por eso Shaulo prohibió que una mujer enseñara. La autoridad ha sido entregada al varón, no a la mujer. ¿Qué le dijo Yahweh a la mujer en el jardín del Edén? Mujer, por cuanto hiciste esto, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras versiones dice más claro, dice, él tendrá autoridad sobre ti. Por esta causa una mujer no puede enseñar a un varón. Si lo hace, entonces ella está yendo en contra del mandato de Yahweh. Y ojo con esto, yo no me estoy inventando nada, lo dice la propia escritura. Esa es la verdad y tenemos que decirlo tal cual es, no importa si alguien se ofende. Hemos sido llamados para decir la verdad, no para endulzar oídos. Esto es bastante serio. Cuando un proclamador viene a honrar a Yahweh su Elohim, proclama con temor y temblor. Sabe que si comete un error, él pagará las consecuencias, así de simple, porque es una gran responsabilidad estar al frente enseñando. Aquí en la transmisión, el yo pienso, el yo creo, no vale nada. Es lo que Yahweh manda y se acabó. Ahora bien, los libros de estos predicadores que se llaman a sí mismos apóstoles o apóstolas, pastoras, etc., puestos bajo el microscopio del Tanakh, son pura papel higiénico del baño. Para eso nada más sirven los escritos de estos señores. No tienen otro mejor uso. Lo que están proclamando estos tipos son pura basura. Salgan de ahí para que no seas partícipe de sus pecados y caiga el juicio sobre ti. Sal de Babilonia. Regresemos al tema de los Sheliachim. ¿Qué hacían los Sheliachim? Llevaban el mensaje a lugares donde no había sido proclamado las buenas nuevas. Arriesgaban la vida, los golpeaban, los apresaban, los apedreaban y hasta los mataban en el intento de ¿qué? De hacer llegar el mensaje. Pero ¿qué hacen estos predicadores que se autodenominan apóstoles? Se la pasan pidiendo diezmos en sus iglesias para luego contratar sicarios como guardaespaldas. Eso es lo más raro. Apóstoles con guardaespaldas. ¡Wow! Nosotros sabemos que el Malak de Elohim cuida a los suyos y los defiende. Pero estos tipos tienen que contratar a sicarios que estén dispuestos a morir y matar por ellos. El Tanakh dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué cosa habrán hecho estos tipos? El que nada tiene, nada teme. Yahshua caminaba libremente por las calles proclamando a los pobres, a los niños, a la gente humilde. Salía y buscaba al perdido. Pero estos tipos no pueden salir si no es con sicarios. ¿Qué habrán hecho? ¿Cuál fue su delito? ¿De qué se cuidan tanto? No cabe duda, estos tipos son siervos de Hasatán, ya que un siervo de Yahweh no necesita sicarios ni guardaespaldas para caminar. La verdad nada teme. En cambio, la mentira se tiene que esconder como rata. ¿Qué es la mentira? La mentira
no es otra cosa que la utilización malintencionada de la verdad. Por ejemplo, Hasatán va al desierto a tentar al Mashiach. ¿Con qué? ¿Agarrando un libro de hechicería? No. Hasatán tienta al Mashiach utilizando el propio Tanakh. Escrito está, le dice al Mashiach. Mire cómo Hasatán, agarrando la propia verdad, quiso engatusar al inspirador de esa verdad que es Yahshua. Al inspirador de la verdad lo quiso engañar usando la verdad con un fin malintencionado. Ahora bien, ¿qué es la verdad para usted? Para saber la definición exacta vamos a recurrir al hebreo pictográfico. La palabra verdad en hebreo es emet, que se escribe con 3 letras hebreas, alef, men y tau. La alef es la primera letra, la men se encuentra al medio del alefato y la tau es la última letra del alefato. Es decir, la emet, cuya estructura posee la primera, la del medio y la última letra del alefato, demuestra que la verdad es un principio, es un medio y un fin. No hay lugar a vacíos. Esa es la definición exacta de emet, traducido como verdad, o dicho de otra forma, emet es el conjunto universal que engloba todo. Y de hecho el valor numérico de la palabra verdad es 441, que reducido a una cifra nos da 9. El número 9 es el valor máximo absoluto. No existe otro número superior al 9. Por eso Yahweh fijó en 9 la jerarquía de los malajim. Existen 9 jerarquías. También existen 9 frutos del Ruach HaKodesh, lo que significa que el número 9 representa el valor absoluto final. Y por ende la palabra emet no podía tener otro valor que no fuera el 9. Y fíjense, ¿cuánto es el valor numérico reducido del número 144.000? Es el valor de 9, lo que significa que los 144.000 solo hablan verdad con su boca. No hay mentira en los labios de ellos. Ahora, cuando uno proclama la verdad, ¿qué es lo que provoca la verdad? Produce 2 cosas, rechazo o aceptación, pero nunca indiferencia. Escuchen bien esto, la verdad siempre produce un efecto, o hay rechazo o hay aceptación, pero nunca indiferencia, porque la verdad es como una espada de 2 filos que traspasa tu ser. La verdad es como un martillo de fuego que pulveriza la roca, y nadie puede permanecer indiferente ante eso, nadie. Y cuando el Mashiach proclamaba el Brit Hadashah, dice, hubo entonces gran división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno pudo echarle mano. ¡Wow! Imagínense cómo el Mashiach les hablaba. Los fariseos lo rechazaron, pero los humildes lo aceptaron y se salvaron. Miren cómo Yahshua, siendo la propia verdad andando, generó peleas, se pelearon, se enfrentaron y casi a golpes. Un proclamador que no está dispuesto a causar que se enfrenten no sirve para proclamar. El proclamador está puesto entre la espada y la pared, porque si voy a proclamar lo que ustedes quieren escuchar para sentirse bien, entonces Yahweh Elohim me parte la cabeza. Y si yo voy a proclamar lo que a Yahweh le agrada, entonces a muchos de ustedes no les va a gustar y a mí me vale un pepino. Esa es la verdad. Todo proclamador no tiene que tener temor de ofender a los que están sentados al frente escuchando. ¿Sabes por qué? Porque ustedes se la pasan ofendiendo a Yahweh Elohim todo el tiempo y nadie les dice nada. Por tanto, proclamador que no ofende no es un auténtico proclamador. Por ejemplo, dice que cuando Yahshua proclamaba, ¿qué le decían sus discípulos? Ellos le decían, Adón. Los fariseos se ofendieron con lo que dijiste en la parábola. Y el Mashiach les dice, ¿y qué? Son ciegos que guían a ciegos, déjenlos. Imagínense, Yahshua les dijo a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos. Las peores palabras se las dijo a ellos. ¿Y quiénes eran los fariseos? ¿Ignorantes del Tanakh? Por favor, eran estudiosos del Tanakh. Ahora escuchen el siguiente dato interesante. Los fariseos fueron duramente criticados por el Mashiach, sí, pero Yahshua reconoció
reconoció algo de ellos. El Mashiach dijo: óiganlos, porque bien han dicho, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no cumplen. Es decir, los fariseos tenían una virtud, por lo menos decían la verdad en muchas cosas, aunque no la cumplían, pero decían la verdad. Muchas cosas enseñaban bien, pero su hipocresía consistía en decir y no cumplir. Allí estaba el problema. Ahora comparemos los fariseos con los pastores cristianos. Los fariseos le tiran la cuera a estos pastores, porque por lo menos los fariseos decían la verdad en muchas cosas. En cambio, estos pastores diezmeros solo hablan puras mentiras. Es decir, los pastores cristianos están peor que los fariseos. Ahora vayamos al libro de Revelaciones para hacer una interesante conexión. Revelaciones 2:2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser Sheliahim y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra soportar es tolerar. Hacemos una aclaración aquí. La tolerancia no es una virtud, es un defecto. ¿Por qué? La palabra tolerar significa aceptar lo que Yahweh rechaza, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, tener por inocente al culpable y culpar al inocente. Eso es tolerancia. Los homosexuales piden tolerancia, las abortistas piden tolerancia, todo el mundo pide tolerancia, y Yahweh Elohim dice: no los tolero, porque ni homosexuales ni afeminados entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Aceptar lo que Elohim rechaza. Yahweh no es tolerante, es paciente, que es algo muy diferente. La paciencia es una virtud, es tener compasión del ser humano y darle lugar para que enmiende su vida, darle tiempo, comprender su naturaleza y ayudarlo en su debilidad. Yahweh es paciente pero no tolerante, y la asamblea de Éfeso reconoció eso, un punto a favor para ellos. Pero mire el problema que se armó. La asamblea de Éfeso fue fundada por Saulo, y Saulo mete de dirigente a Timoteo, su discípulo. Le envía la carta a los Efesios, una carta más difícil que Revelaciones. La asamblea de Éfeso tenía mucho, pero mucho conocer del Tanaj. Pero ¿qué ocurrió? A Éfeso llegó una pandilla de falsos profetas y lo estaban queriendo confundir. Entonces, ¿qué hizo la asamblea de Éfeso? Los probó. ¿Qué significa probar? Probar viene del griego anacrinos, que significa evaluar, comparar, examinar, juzgar. Pero ¿qué dice la mayoría? No hay que juzgar. Juzgar es un pecado. No hay que juzgar al siervo. Y como aquí Yahweh le dice a la asamblea de Éfeso que juzgue. Juzgar es vital para que no tragues el cuento. Yahshua dijo: juzgad las cosas con justo juicio. El Harruajim juzga las cosas Harruajim. Juzgad la profecía. Saulo dice: ¿es que acaso no hay algún entendido que juzgue a su hermano? Juzgar no es algo malo. Lo que pasa es que no leen las escrituras. Hay que juzgar, hay que probar, no hay que tragar cuento. Hay que discernir. Por eso Yahweh nos dejó el Tanaj, nos dejó el Ruach HaKodesh y nos dejó el cerebro para usarlo, no para calentar el sombrero. En la asamblea necesitas más cerebro que en la universidad. Tienes que juzgar y discernir, no tragar cuento. Pero como te enseñaron, no hay que juzgar. Entonces que hagan lo que quieran, que exploten al pueblo, que abusen del pueblo, que mientan al pueblo. No importa, es el siervo. Él tiene derecho a robar, etc. ¿Así vas a pensar? Tenemos que juzgar, pero no condenar. Son cosas distintas. Ojo con eso. Juzgar es evaluar a alguien y encaminarlo de nuevo. Pero condenar es dictar sentencia contra alguien y decir: tú no tienes salvación, tú irás seguro al lago de fuego, no hay perdón para ti. Eso es condenar. Eso no puedes hacer, pero sí juzgar sus acciones para que se arrepienta. Entonces, nunca se olviden, el Mashiach es pastor de ovejas que disciernen, no es pastor de burros, caballos ni puercos. Ellos no disciernen sino tragan todo. Y el Brit Hadashah dice que la asamblea de Berea comprobaba con la escritura si los proclamadores decían la verdad o no. Y Saulo dice: sean como ellos. Sin embargo, el pueblo no quiere leer su Tanaj. ¿Qué cosa va a comparar? A todo le dicen amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque no les importa discernir. Lo que les interesa es emocionar
emocionarse pero no cambiar. Saltan, brincan, chillan y se revuelcan en el piso como zancudo fumigado. Por tanto, cada cual tiene el proclamador que merece. Nadie es víctima de un falso profeta. ¿Sabes hasta cuándo eres víctima? Hasta que Yahweh te muestra la verdad y la rechazas de nuevo. En ese momento ya no eres víctima de un falso profeta. Te conviertes en alcahuete y cómplice de él. En pocas palabras, tienes lo que mereces porque despreciaste la verdad por seguir al hombre. Y maldito el que confía en el hombre. Ahora muchos dirán, estoy confundido. ¿Qué voy a hacer? La verdad no confunde, amigo, ilumina. Salvo que todavía ames el engaño. Ahí es otra cosa. La verdad confunde y aturde a aquel que todavía ama la mentira. Pero los íntegros amamos la verdad y proclamamos el nombre del Elohim de verdad, porque para eso fuimos puestos. Shemot 9:16 nos dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos, los musulmanes harán gritar. La escritura dice que en el fin de los tiempos el pueblo de Yasharel vivirá una auténtica pesadilla a manos de los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Son el pueblo árabe o musulmán. Y mientras vamos avanzando en la enseñanza se darán cuenta. Para entender esto, primero examinemos una profecía tocante a Ismael. Bereshit 17:20 nos dice: y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Los ismaelitas o árabes, por el solo hecho de ser hijos de Abraham, son un pueblo bendecido. Hoy en día tienen casi el control total del petróleo y el petróleo maneja la economía mundial. Estos amiguitos no viven en indigencia. Pero Yahweh describió el carácter y el temperamento del pueblo árabe. Fíjense lo que dice el siguiente verso con respecto a Ismael: y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Fíjense en el temperamento de Ismael. Dice que será un hombre fiero, no dice manso. ¿Qué significa la palabra fiero? Vamos a explicar esto a profundidad. La palabra fiero viene del hebreo pere Adam, que significa salvaje hombre. En el hebreo lo común es decir, igual que en el español, hombre salvaje. Así se debería decir, pero Yahweh aquí a propósito coloca la frase pere Adam o salvaje hombre. Esto significa que Ismael ante los ojos de Yahweh primero es salvaje, luego hombre. Por eso usted puede ver a musulmanes colocándose una bomba, mueren y matan, y creen que se salvan haciendo eso. En el peor de los casos colocan bombas a sus propios hijos y los enseñan a admirar no a Superman, no al hombre araña, sino a los terroristas suicidas. Quieren ser como ellos, y el Tanakh dice que son pere Adam o salvaje hombre. Son un pueblo violento. Ahora esta frase pere Adam ha sido traducida de forma diferente en las llamadas versiones bíblicas. Lo llaman asno del monte, sanguinario, cruel, asesino, homicida. Imagínese usted. Yasharel tiene que soportar en estos tiempos finales la opresión, ya no de los nazis, ya no de los comunistas, ya no de la Inquisición, sino el pueblo soportará la opresión de los ismaelitas y será peor que los nazis. Por ejemplo, el libro de Revelaciones menciona que después de desatarse el quinto sello, Yahuanán vio las Neshama de los decapitados que clamaban venganza, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Fíjense cómo los muertos están clamando venganza. ¿Quién los decapitó? El único pueblo que decapita o corta la cabeza es el Islam. Ellos tienen un lema el cual dice lo siguiente: o se convierten al Islam o los decapitamos en este momento. Entonces vemos que los ismaelitas o musulmanes van a afligir al pueblo de Yasharel como nunca antes se había visto en la historia. Las profecías apuntan a eso. Los musulmanes no tienen temor a matar gente. Fíjense en esos atentados terroristas suicidas del 11 de septiembre del 2001. También los atentados en Francia y por toda Europa. Un ejército del mundo puede combatir contra otro ejército regular o irregular, fácilmente identificable hasta por el uniforme. Pero ¿cómo tú puedes identificar un terrorista? El que menos piensas trae una bomba en el cuerpo. Ahora les voy a explicar por qué el Tanakh dice que Ismael es un hombre salvaje. Les voy a dar más datos. Los niños musulmanes son educados en muchas partes del mundo para el autosacrificio. Hagamos la siguiente comparación. ¿Cuál es el más grande mandato para un yaudí? Shema Yasharel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Yasharel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el más grande mandato para nosotros los yaudín. Pero ¿cuál es el más grande mandato para un musulmán? Es matar a los infieles. Solo compara. El más grande mandato para un musulmán es matar a todos aquellos que no creen en Alá, degollarlos, cortarle las manos y los pies, y en algunos casos amarran a la persona con sogas y lo llevan a un edificio alto y desde ahí lo lanzan. Esa es su tarea. Nosotros proclamamos la Besorá a los pecadores para que se arrepientan, pero los musulmanes matan a los pecadores, le cortan la cabeza en nombre de Alá. Solo mire la diferencia, y esto se ha agravado desde el año 690 después de la era común, cuando el califa Abdel al-Malik ordena construir el famoso templo del Domo de la Roca en Jerusalén. Esto fue lo que desató la furia en Jerusalén. Muchos dicen que debajo del Domo de la Roca se encuentran los cimientos del antiguo segundo templo, que fue destruido en el año 70 después de la era común. A partir de ese año el lugar quedó baldío por casi 600 años, hasta que vino este califa cabezón y levantó una mezquita ahí, conocido como la Mezquita de la Roca o Mezquita de Omar. Se le llama Mezquita de la Roca porque en ese lugar hay una piedra de 180 toneladas y alrededor de ella levantan la Mezquita de la Roca. La mezquita fue construida en el año 690 después de la era común por el califa Malik, con el propósito de que los yaudín residentes en esa zona se conviertan al Islam, y como no lo hicieron, entonces empezó la persecución. Y ahora para estos musulmanes matar a los pecadores o los invasores es un principio de su fe, es un deber religioso. ¿Por qué? Porque la guerra santa o yihad, como ellos lo llaman, es un principio fundamental de sus creencias. Los musulmanes tienen 6 principios de su fe. Número 1, hacer plegaria 5 veces al día en dirección a la Meca. Número 2, peregrinar una vez en la vida a la Meca. Número 3, hacer el ayuno del Ramadán una vez al año, 30 días de ayuno. Número 4, creer que Alá es Dios y Mahoma es el profeta. Número 5, creer que el Corán es la palabra de Alá. Pero el sexto pilar es el que ahora está de moda, la guerra santa o yihad, el cual consiste en matar a todo aquel que no profese su fe. Y claro, la guerra comienza con Yasharel y luego contra todo el mundo. Y han hecho de la religión musulmana un trampolín para arrasar y golpear con el terrorismo a otros pueblos. Y una de las cosas más terribles es cuando un musulmán se sube a un autobús y tiene una bomba y la activa. Antes de morir, ¿qué cosa grita? Alá es el más grande Dios. Invoca a su Dios a la hora de matar a otros. Él siente que está cumpliendo un deber musulmán, porque en el Islam, como decía Osama Bin Laden, las bombas son las llaves que abren la entrada al paraíso. Eso decía Bin Laden. Totalmente locos estos musulmanes. Para ellos morir matando les da la salvación, y el que más sufre y sufrirá es el pueblo
pueblo de Elohim. Mire cómo Ismael logró una mezcla impresionante. Mezcló su fe religiosa más homicidio para cumplir un mandato de su Dios. Increíble locura. Por eso Yahweh le dijo a Agar la egipcia: tu hijo será fiero, salvaje, indomable, y la mano de él estará contra todos, y todos se levantarán contra él. Habrá un momento en que todas las naciones se levantarán contra los musulmanes, porque se va a cumplir lo que Yahweh dijo: la mano de todos contra Ismael. Ahora regresemos al término Pere Adam. ¿Cómo se llamó el primer humano? Adam, el cual es un acróstico de Abraham, David y Mashiach. En el nombre del primer humano estaba codificado de dónde vendría Yahshua. Aleph, Dalet y Mem, ¿qué forman? Forman la palabra Adam, que significa hombre, y Pere Adam significa salvaje hombre, es decir, el adjetivo primero y luego el sustantivo. Primero coloca el adjetivo salvaje y luego coloca el sustantivo hombre, algo que rompe la lógica aún en el hebreo, porque para Yahweh el musulmán primero es salvaje y luego es hombre. ¿Qué les parece? Este pueblo sin duda es descrito como un pueblo salvaje, indomable, agresivo. En esencia, su ser y naturaleza está lleno de violencia. Ahora hacemos una aclaración. Existe dos tipos de musulmanes. Uno es radical y el otro es pasivo. El radical mata sin compasión y el pasivo es más conservador, no mata. Y cuando un musulmán radical mira a un musulmán pasivo, ¿qué dice? Este no pone en práctica el Corán, y tiene toda la razón, porque el verdadero musulmán mata en nombre de su Dios Alá. El otro es más conservador. ¿Qué significa esto? Que los que están cumpliendo al pie de la letra el Corán son los terroristas como ISIS. Ellos sí están cumpliendo porque el mismo Corán lo dice. Existe por lo menos 35 pasajes en el Corán literales donde ordena matar explícitamente a todo aquel que no cree en Alá. ¿Quién es el autor del Corán? Es el propio Hasatán, el homicida. Yahshua dijo: Hasatán es homicida desde el principio. Otro dato: el Tanakh tomó alrededor de 4000 años en escribirse. La escribieron muchas personas inspirados a lo largo de la historia y todos concordaban. En cambio, el Corán lo escribe Mahoma, un solo hombre, y encima la biografía de él dice que era un analfabeto. ¿Cómo lo escribió? Continuemos. El Tanakh a lo largo de la historia fue traducido a muchos idiomas. Uno de los primeros idiomas al cual fue traducido es al arameo, y lo hizo Onkelos, un moabita que tradujo del hebreo al arameo y lo plasmó en su obra titulada Targum de Onkelos. Este autor traduce la frase Pere Adam como asesino y despiadado. En pocas palabras, para el musulmán matar pecadores es el acto religioso más sagrado, porque en el momento de hacerlo invocan a Alá, mientras asesinan a mujeres y niños inocentes. Ponen de testigo a su Dios de un crimen. Estos tipos han perdido la cabeza. ¿Y sabes cuál es la motivación de un musulmán a la hora de suicidarse? El Corán dice que por cada musulmán que muere matando, arriba le esperan 70 mujeres vírgenes. Es decir, estos tipos creen que allá arriba van a tener un harén. Hasatán sí que es experto creando fábulas, y estos tontos se la creen. Continuemos. Actualmente el Estado de Israel está en guerra con los musulmanes. ¿Será esto escritural? Miren lo que dijo el rey David. Esto es impresionante. Salmo 120 del 5 al 7 nos dice: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Recuerden este nombre, Cedar. Mucho tiempo ha morado mi Neshama con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. ¿Qué quiso decir el rey David con este verso? Esto es tremendo. El nombre Cedar que aparece en este pasaje describe a una tribu antigua de donde desciende Mahoma.
Mahoma en su propia autobiografía dice que él era descendiente de la tribu de Cedar. Es decir, el rey David está profetizando en pocas palabras que de Cedar vendría el sufrir para el pueblo del Creador en los últimos días. Tremendo. Mire cómo este nombre Cedar aparece incluso desde Bereshit. Ahí se menciona al primogénito de Ismael, Nebaiot, y luego se menciona a Cedar. Vea usted cómo Cedar es uno de los hijos de Ismael, y de Cedar viene Mahoma. En pocas palabras, lo que el rey David está diciendo es lo siguiente: ay de mí que vivo cerca de Ismael, ay de mí que vivo cerca de personas que odian la paz. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Si bien la tierra de Yasharel fue invadida por los judíos házaros, eso no le quita el mérito de ser la ciudad del gran rey. Ahí tiene que cumplirse las profecías, y por ende lo que sucede en el Estado de Israel nos afecta a todos, lo quieran aceptar o no. David dice claramente: habito entre las tiendas de Cedar. ¿Dónde están las tiendas de Cedar? ¿Está en Japón? ¿Está en el occidente? No, está en el Medio Oriente. Ahí se encuentran las tiendas de los musulmanes, y por ende la profecía de David apunta al Medio Oriente. Y esta frase, ay de mí, se repite también en Yirmeyá 37, que dice: ay de mí, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién va a provocar esa angustia? Es Cedar, son los musulmanes. Acuérdense de lo que dijo el rey David: odian la paz. Deducimos, si odian la paz, ¿qué cosa aman? Sencillo, la guerra. Solo saquen sus conclusiones. Arabia Saudita es la madre patria para los musulmanes. Y fíjense en la bandera de Arabia. ¿Cuál es el emblema que tienen? La espada. Son un pueblo guerrillero. Por ejemplo, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán y todos esos países que tienen la terminación istán son pueblos guerrilleros, y de hecho la terminación istán en árabe significa pueblo de guerra. Su propio nombre lo dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el rey David en este salmo? Primero, que el nombre del pueblo que afligirá a la simiente del pacto es Cedar. Segundo, que el pueblo del pacto habita entre las tiendas de Cedar. Exacto. Mire usted un mapa y se dará cuenta que todo el Medio Oriente, desde Turquía hasta Egipto, está poblado por los hijos de Ismael. Son árabes o musulmanes, y en medio de ellos no están los chinos, no están los europeos. ¿Quiénes están? El pueblo del pacto. Si bien Yasharel fue disperso por los 4 ángulos de la tierra, aún así Yahweh dejó un pequeño remanente allí en el Medio Oriente. Entonces se cumple literal el Tehilim. Ahora bien, los musulmanes van a hacer llorar al mundo, lo van a hacer clamar y pedir auxilio, y les voy a explicar por qué. Hoy en día las naciones del mundo se apoyan en su poder militar, económico y tecnológico, pero cuando aparece un terrorista de nada les sirve todo eso. No hay solución ante los ataques terroristas suicidas en el mejor país del mundo. Ahora escuche esto: el nombre Ismael viene del hebreo Shema, Ishmael, que significa escucha Elohim. Esa es la raíz etimológica del nombre Ismael. Yahweh le dijo a Abraham: en cuanto a Ismael te escuché, y se llamará tu hijo Ishmael, porque yo he oído. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. El nombre Ismael, como dijimos, significa Elohim escucha, pero también la gramática hebrea permite decir Elohim escuchará. La pregunta es, ¿qué cosa escuchará Yahweh Elohim? El gemido de los pueblos que Ismael provocará. Ismael va a hacer llorar a las naciones, les va a hacer pedir auxilio. El 2001 fue el principio nada más, porque cuando cayeron las Torres Gemelas, eso no afectó solo a Estados Unidos. Gente de muchas naciones murió: mexicanos, peruanos, bolivianos, hondureños, etc. ¿Y sus familiares acaso no lloraron? Un rabino muy famoso llamado Eliezer dijo lo siguiente: Ismael es un doctor, es un médico que curará al mundo por su falta de emuná, al precio de aplicarle dolor. Escuchen muy bien eso: Ismael es un médico que va a curar la incredulidad de muchas personas en el mundo. Y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿por qué Yahweh
permite que ISIS logre sus ataques en Europa. Uno se pregunta, ¿sabes por qué? Para humillar a Europa por su ateísmo y su humanismo exacerbado. Hoy en día Europa es el continente que más le ha dado la espalda a Yahweh Elohim. Les voy a dar algunos datos. Si bien Europa es la cuna de la revolución industrial, se inventa la imprenta, nacen científicos como Tesla, Newton, etc. Pero decidieron darle la espalda al creador. ¿Y qué pasó? Se desata en Europa la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ese es el precio de darle la espalda a Yahweh Elohim. Según una encuesta realizada en 2013, el 80% de los europeos son ateos, no reconocen al creador. Por eso Yahweh permite que ISIS golpee con efectividad a Europa. Ahí recién esos ateos tendrán que reconocer al Elohim de Yasharel, porque aparte de Yahweh no existe alguien que te pueda librar de ISIS, no lo hay. La Unión Europea, con todo su poder económico, con todo su desarrollo militar, con toda su tecnología, con toda su ciencia, Europa no va a poder con ISIS, y Yahweh permitió y permitirá que estos terroristas hagan llorar y gemir a la gente y les hagan levantar la mirada al Elohim todopoderoso Yahweh para pedirle ayuda. Esa es la medicina que Yahweh va a aplicar. Definitivamente el nombre Ismael, que viene del hebreo, tiene una connotación clave. Escuche por qué. ¿Sabes por qué las naciones no van a poder con los musulmanes? Les voy a dar una razón que a usted le va a poner a pensar mucho. El mundo entero no podrá contra Ismael. ¿Por qué? Porque fuera de Yasharel, el único pueblo que tiene el título El de Elohim como sello de garantía es Ismael. Solo hay dos pueblos en el mundo a los cuales Yahweh Elohim les puso su título a ellos. Esos dos pueblos son Yasharel e Ismael. A esos dos pueblos Yahweh mismo los selló por ser hijos de Abraham. Por eso son invencibles. Las naciones gentiles no van a poder doblegar a Ismael, porque en su propio nombre está la fuerza. La partícula El es la forma contraída de Elohim. El significa fuerza, poder, y esos dos atributos solo lo tienen dos pueblos en la tierra, Yasharel e Ismael. Aunque los musulmanes tengan una tendencia tergiversada, aunque los musulmanes hayan dejado al Elohim de Yasharel por un ídolo como Alá, aún así nadie los quita el mérito de ser hijos de Abraham por línea sanguínea directa, y eso los mantuvo fuerte a lo largo de la historia. Y número 2, ahora escuche, los musulmanes tienen otro mérito de sobrevivencia, la circuncisión. Yahweh le dijo a Abraham: circuncidarás a todo varón nacido en tu casa. Cuando nace Ismael es circuncidado a los 13 años, pero la circuncisión de los musulmanes hasta el día de hoy es solo hasta la mitad del prepucio. A los musulmanes se les saca solo la mitad del prepucio, no se les arranca el prepucio completo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto? Tranquilos, no se desesperen. Así como la circuncisión de los musulmanes es parcial, así también parcial es su dominio sobre la tierra del oriente. Yahweh no permitió que los chinos o los europeos se apropien del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque todo lo que se conoce como tierra Kadosh solo puede ser habitada por gente circuncidada. Ese es el propósito de Yahweh y se cumple, porque si usted mira la base poblacional demográfica de todo el Medio Oriente, o son hebreos o son musulmanes, y los dos pueblos son circuncidados, porque en la tierra del Medio Oriente el incircunciso es vomitado, la propia tierra lo saca. Vuelvo y les digo, como la circuncisión de los musulmanes es a medio prepucio, tienen el derecho a habitar la tierra. Y cuando los Yaudín fueron expulsados de Yasharel, ¿quiénes ocuparon ese territorio? Los ismaelitas. Los ismaelitas tomaron el control de la tierra prometida. ¿Por qué Yahweh lo permitió? Por su circuncisión. Ahora vamos a darles otro dato interesante. Ismael, el padre del pueblo árabe, es llamado en el Tanakh hombre fiero. ¿Qué significa esta palabra en esencia? Bueno, déjame te comento.
Pero antes leamos el siguiente verso. Bereshit 21:20 nos dice: y Elohim estaba con el muchacho Ismael, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Con este verso usted habrá entendido por qué los musulmanes practican el terrorismo. ¿Por qué? Porque su padre tenía esas características, era tirador de flechas con arco. Ismael tomaba arcos y flechas y disparaba a los pájaros, pero en cierta ocasión lanzó una flecha contra su hermano menor llamado Isaac, con la intención de matarlo. Y Sara, la esposa de Abraham, vio el incidente y le dijo a Abraham: expulsa a la mujer y el niño. Ahora estarás entendiendo este verso escritural. Hubo una historia previa. ¿Sabes por qué Sara le dijo a Abraham que echara a Agar y el niño? Porque Ismael quiso matar a Isaac, le mandó un flechazo, y Sara vio eso. Sara fue el que metió en el problema a Abraham. Recuerden eso. Yahweh le dijo a Abraham: vas a tener un hijo en tu vejez con tu mujer, y no pasaba nada. Se impacientó Sara y le dijo a Abraham: te presento a mi secretaria, ¿o no? Y le trajo a Agar, la egipcia, y le dijo a su marido: acuéstate con ella, y el hijo que tengas con ella lo adoptamos. Ese fue un grave error. La solución humana que va en contra al plan de Yahweh Elohim siempre fracasa. Querer ayudar a Elohim nos mete en problemas. Abraham le hizo caso a su mujer y miren el problema que se desató, y hasta el día de hoy tiene repercusión. ¿Qué pasó? Abraham se acostó con la egipcia y nació Ismael, el padre de los árabes. Pero después de un tiempo se cumplió lo que Elohim había dicho: tendrás un hijo con tu mujer, no con tu moza. Y llegó a dar a luz Sara a Isaac, y empieza la pelea entre los dos, la envidia. Y dice que Ismael era un tirador de flechas. Ahora le pregunto a usted: ¿cómo procede un tirador de flechas? ¿Va de frente? No. El tirador de flechas busca esconderse, y de lejos, no de cerca. ¡Fum! Lanza una flecha y después se escapa, o va a levantar la víctima. Literalmente ese es el proceder de los terroristas. Heredaron esa conducta de lanzar flechas desde lo oculto para matar a otros. Por eso es muy fácil en esencia a los terroristas hacer lo que su propio padre Ismael hizo en la historia. En esencia es descrito como un arquero, un lanzador de flechas, pues dispara desde lo escondido, desde lejos, cobardemente, y no afronta una batalla real. Por ello los musulmanes son expertos en sembrar el terror, porque lo hacen desde lo oculto y luego desaparecen después de haber causado el mal. Terrible los ismaelitas. La nación islámica está cumpliendo su papel profético, nadie lo puede negar, pero estos tipos están exagerando. Son fanáticos religiosos. Usted habrá visto una noticia donde un musulmán de 24 años decapitó a su propia madre. Increíble. Su madre le dijo: por favor, hijo mío, no vayas a matar gente. Ah, no, ¡fum! En ese momento el musulmán decapita a su propia madre delante de las cámaras. Eso es fanatismo religioso puro. Eso es ser un terrorista. Pero al final estos terroristas musulmanes van a morir de la misma forma en que mataron, porque la escritura dice claramente en Revelaciones: el que mata a espada debe ser muerto. Otro pueblo terrorista, ¿sabes cuál es? Corea del Norte. En Corea del Norte tener una hoja del Tanakh te cuesta la vida a ti y a tu familia. Este país es tan terrorífico que si alguien te encuentra haciendo plegaria al Creador, ahí mismo te agarran y te llevan a los campos de exterminio y te matan a ti y a toda tu familia. Así de extremistas son en Norcorea. Y un dato interesante acerca de Corea del Norte es que este país es el cuarto país mejor armado para la guerra. Imagínense el armamento que posee este país. Su presidente loco no para de amenazar con desatar la tercera guerra mundial, y viendo la situación actual nos acercamos a eso. Incluso Alexa, la asistente virtual de Amazon, se atrevió a decir que este año 2023 va a comenzar la tercera guerra mundial. Hace poco alcanzamos los 8.000 millones de habitantes. Nunca antes el planeta ha estado tan poblado, pero curiosamente la humanidad ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial el potencial bélico para hacer explotar el planeta 27 veces diferentes por completo.
tanto armamento nuclear que el hombre ha fabricado, que ahora puede hacer volar en pedazos toda la Tierra en 27 diferentes ocasiones. Imagínense. Existen 500.000 científicos en el planeta que trabajan diariamente inventando y fabricando nuevas armas de destrucción masiva. Increíble, trabajan para su propia destrucción y ahora estamos viendo un planeta que inexorablemente va a seguir el camino de las guerras. Eso es inevitable. Yahshua mismo lo dijo en Lucas 21. Oiréis de guerras y sediciones. Es necesario que estas cosas acontezcan primero para que llegue el fin. ¿Qué es una sedición? Una sedición es el levantar de la gente, es una rebelión de un grupo de personas o de toda la población de un país para tomar el poder por la fuerza. Eso es una sedición y esto suele pasar cuando hay descontento con el gobernante o cuando hay un hastío contra la dictadura, el abuso de poder y la tiranía de un mandatario. Mire lo que está pasando en Perú actualmente. Hay sedición, el pueblo se levanta y no aguanta más cuando la democracia se descompone, se pudre y apesta por medio de la corrupción que la dirige. Entonces el pueblo se levanta y pasan de los votos a las balas. Eso es sedición. El mundo cada vez se sumerge más en violencia. El impío hace cada vez más violencia, pero con la misma medida se le volverá a medir. Revelaciones 13:10 nos dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la emuná de los Kadoshim. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.